Nyarlathotep, el caos que se arrastra, y al fin vino del interior de Egipto, el extraño oscuro ante el que se inclinaban los felas, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, y envuelto en telas rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se apretaban las masas, ansiosas de sus órdenes. Pero al marcharse no podían repetir lo que habían oído, mientras por las naciones se propagaba la pavorosa noticia de que las bestias salvajes le seguían lamiéndole las manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso, tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas, se abrió el suelo y auroras furiosas se abatieron sobre las estremecidas ciudades de los hombres. Entonces, aplastando lo que había moldeado por juego, el caos idiota barrió el polvo de la tierra. El caos idiota, qué buena frase. Nyarlathotep, el caos que se arrastra, yo soy el último. Hablaré al oyente desocupado del vacío ardiente. No recuerdo distantemente cuando empezó todo, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A una temporada de trastornos políticos y sociales se añadió una extraña y triste apreciación de un horrible peligro físico, un peligro extendido y que abarca todo, un peligro como solo puede ser imaginado en los más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo que la gente iba y venía con rostros pálidos y desencajados y susurraban advertencias y premoniciones que nadie se atrevía a repetir con plena conciencia o a reconocer en su fuero interno que lo habían oído. Una sensación monstruosa de culpa se dejaba sentir sobre el país, y en los abismos que hay entre las estrellas soplaban corrientes desapacibles que hacían que los seres humanos se estremecieran en los lugares oscuros y solitarios. Había una alteración infernal en la secuencia de las estaciones. El calor se prolongó durante el otoño de modo espantoso, y a todas las personas les parecía que el mundo y quizás el universo había pasado del control de los dioses, o fuerzas desconocidas al de los otros dioses, o fuerzas desconocidas. Y fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la vieja sangre nativa y tenía el aspecto de un faraón. Los Felahim se arrodillaban cuando lo veían, y sin embargo no sabían por qué. Él decía que había surgido de la oscuridad del 27 siglos, y que había oído mensajes de lugares que no esperaba en este planeta. Nyarlathotep vino a los países civilizados, moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de cristal y metal, combinándolos para formar instrumentos todavía más extraños. Hablaba mucho de las ciencias, de electricidad y de psicología, y hacía exhibiciones de poder para los que sus espectadores quedaban mudos, pero que sin embargo, aumentaron su fama hasta un grado superlativo. Los hombres se aconsejaban uno tras otro ir a ver a Nyarlathotep, y temblaban donde iba Nyarlathotep. El descanso desaparecía porque las horas de la madrugada eran turbadas. ¿Qué onda? Con los gritos de la pesadilla. Nunca antes los gritos de la pesadilla habían sido un problema público semejante, y ahora los hombres sabios casi deseaban prohibir el sueño de la madrugada para que los alaridos de las ciudades inquietaran menos espantosamente a la pálida y lastimera luna que brillaba con luz tenue y vacilante sobre aguas verdosas que corrían bajo puentes y viejos campanarios que derrumbaban contra un cielo enfermizo. Yo recuerdo cuando el Nyarlathotep vino a mi ciudad, la grande, la antigua, la terrible ciudad de los crímenes sin fin. Sin embargo, ya me habían hablado de él y de la irresistible fascinación y encanto de sus revelaciones, y yo deseaba fervosamente explorar sus más recónditos misterios. Mi amigo me dijo que eran horribles e impresionantes, más allá de mis más enfebrecidas imaginaciones, que habían sido proyectadas en una pantalla en la habitación a oscuras, cosas profetizadas que nadie, excepto Nyarlathotep, se había atrevido a hacer, y que en la chisporrotea que y que en el chisporroteo de sus chispas allí les había quitado a los seres humanos lo que nunca les había quitado antes, y que solo se mostraba en sus ojos. Y oí decir que el extranjero insinuaba que los conocían a Nyarlathotep, veían cosas que los otros no veían. Fue en el cálido otoño cuando yo pasé una noche en las muchedumbres ávidas por ver a Nyarlathotep, toda una noche pesadísima, allá arriba de las interminables escaleras que llevaba a la bochornosa habitación, y con sus obras proyectadas sobre una pantalla vi formas encapuchadas entre ruinas y rostros amarillentos y malignos que
observaban desde detrás de monumentos caídos y ve al mundo batallando contra las tinieblas, contra las oleadas de la destrucción procedentes del espacio infinito, arremolinándose, agitándose, forcejeando alrededor de un sol que se apagaba y enfriaba. Después de chispas saltaron de forma sorprendente alrededor de las cabezas de los espectadores y los cabellos se erizaron, mientras que las sombras más estrafalarias que yo pueda mencionar salieron y se posaron sobre las cabezas y cuando yo, que era más frío y científico que el resto, musité una protesta hablando de falsedad y de electricidad estática, Nyarlathotep nos echó a todos fuera por aquellas velocísimas escaleras abajo, hacia las húmedas, cálidas y solitarias calles de la medianoche. Yo grité muy fuerte, diciendo que no tenía miedo, que nunca podría tener miedo, y otros gritaron conmigo para aliviarse. Nos juramos los unos a los otros que la ciudad era exactamente la misma y que seguía viva, y cuando las luces eléctricas empezaron a ponerse mortecinas, maldijimos a la compañía una y otra vez y nos reímos en las caras tan extrañas que poníamos. Creo que sentí que algo descendía de la luna verdosa, porque cuando empezamos a despender de su luz, de modo involuntario formamos en cuadro y emprendimos una marcha como si conociéramos nuestro destino, aunque no nos atreviésemos a pensar en ello. En una ocasión miramos al pavimento y vimos que los adoquines estaban sueltos, desplazados por la hierba, por algún riel de metal herrumbroso que descubría por donde había corrido los tranvías, y de nuevo vimos un tranvía solitario sin ventanas, estropeado, casi volcado. Cuando miramos en torno al horizonte no pudimos ver la tercera torre que había junto al río, y observamos que la silueta de la segunda torre estaba destrozada en su parte superior. Después nos dividimos en estrechas columnas, cada una de las cuales parecía tomar una diferente dirección. Una desapareció en una calleja solitaria hacia la izquierda, dejando solo el eco de un gemido apagado. Otro bajó por una entrada del metro, casi tapada por los hierbajos, aullando con una risotada demencial. Mi propia columna fue chupada hacia tiempo abierto, y entonces sentí un temblor que no era propio del cálido otoño, porque cuando llegamos con paso furtivo al oscuro páramo vimos que nos rodeaba un infernal brillo lunar de nieves perversas, nieves incendias, inexplicables, barridas a ambos lados en una sola dirección, donde había un torbellino de lo más negro a pesar de sus brillantes muros. La columna pareció muy fina, mientras caminaba pausada y penosamente, de modo soñoliento, hacia el torbellino. Yo me quedé atrás, porque la negra grieta en la nieve iluminaba de verdad. Era horrible, y me pareció oír los ecos de un lamento inquietante conforme mis compañeros desaparecían, pero yo tenía poco poder para quedarme rezagado, y como si me hubiera llamado por señas los que me habían ido antes, medio floté entre los titánicos copos de nieve arrastrados por el viento, estremeciéndome asustado hacia el invisible vórtice de lo inimaginable, sensible a mis gritos, delirando torpemente. Solo los dioses que fueron podrían explicarlo. Una sombra enfermiza y sensitiva retorciéndose en manos que no eran manos, girando sin tono ni son, y dejando atrás medianoches espectrales de creación putrefacta. Cadáveres de mundos muertos con llagas que fueron ciudades, vientos sepulcrales que cepillaban las pálidas estrellas y las hacían parpadear muy bajas, más allá de los mundos vagos fantasmas de cosas espantosas, columnas medio entreabiertas de templos impíos que descansan en rocas sin nombre bajo el espacio, y que alcanzan hasta los espantosos abismos que hay por encima de las esferas de luz y oscuridad, y a través de este repulsivo cementerio del universo, un ahogado y enloquecido batir de tambores, y el fino y monótono gemido de flautas blasfemas desde las inconcebibles y oscuras cámaras que hay más allá del tiempo, el abominable golpeteo y los silbidos aflautados allá donde se danzan lenta y torpemente de forma absurda los gigantescos y tenebrosos otros dioses, las ciegas, sin voz y estúpidas gárgolas cuya alma es Nyarlathotep. Tengo que investigar la mitología. ¿Nyarlathotep era el lobotomizado o era el malvado? ¿Quién sabe? Desventurado es y el rey amarillo. Desventurado es aquel a quien sus recuerdos de la infancia solo traen el extraño. Desventurado es aquel a quien sus recuerdos de la infancia solo traen miedo y tristeza. Desventurado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en cámaras inmersas y lúgubres, recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de vetustos volúmenes, o hacia
o hacía pavorosas vigilancias a las sombras de árboles gigantescos y grotescos, cargados de enredaderas que agitan sin ruido en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron a mí, el ofuscado, el frustrado, el estéril, el arruinado. Sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos sin vida cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro lado. No sé dónde nací, salvo que el castillo era realmente espantoso, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasgos donde la mirada solo encontraba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados pasillos estaban siempre incómodamente húmedas y por todas partes se percibía un olor nauseabundo como de montones de cadáveres de generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de consuelo. Tampoco afuera se descubría el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta, una sola, una torre negra, sobrepasaba el remaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero se encontraba ruinosa y sola se podía encender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de acceder. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo calcular el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades, sin embargo, no puedo recordar a persona alguna, salvo a mí mismo, ni ninguna cosa viviente excepto ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quien quiera que me haya cuidado debió haber sido extraordinariamente viejo, puesto mi primera representación mental de una persona viva fue de algo parecido a mí, pero retorcido, marchito, deteriorado como el castillo. Para mí no tenía nada de grotesco los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociada, estas cosas son los hechos habituales y los encontraba más reales que las figuras en colores de seres vivos que vi en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió o me guió y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejo en el castillo y me limitaba por instinto a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el podrido foso, abajo, bajo los árboles tenebrosos inmundos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Deseaba verme entre gentes alegres, en un mundo soleado más allá de la floresta interminable. Una vez traté de huir del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores, de formas que eché a correr sin descanso por el camino andado, no fuera a perderme en un laberinto de tétrico silencio, y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué, hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se levantaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior y desconocido, y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante del cielo y perecer que vivir sin haber contemplado nunca el día. A la húmeda luz crepuscular subí los viejísimos escalones de piedra hasta llegar al nivel donde faltaban, y de allí en adelante, trepado por pequeños entrantes donde casi no había un pie, continué mi peligrosa ascensión. Horrenda y pavorosa era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mundo aleteo de espantados murciélagos, pero más espantosa todavía era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no menguaban ni un frío nuevo, como de modo venerable y embrujado, se adueñó de mí. Tritando de frío, me preguntaba por qué no llegaba la claridad, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído súbitamente sobre mí e inútilmente tanté con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera, y desde arriba calcular qué altura me encontraba. De repente, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que había haber alcanzado la terraza, o cuando menos alguna especie de piso. Alcé la mano libre y
y en la oscuridad palpé un obstáculo, dándome cuenta de que era de piedra e inamovible. Luego vino un mortal rodeo la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tenteando siempre, encontró un punto donde la valla cedía, y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conocía una superficie plana de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior, sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa atalaya de observación. Me deslicé en silencio por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi interior. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura considerable, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé cansado y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese contemplar por vez primera el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído, pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuanto hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. De repente mis manos tropezaron y sin esperarlo con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta se encontraba cerrada, pero haciendo un gran esfuerzo superé todas las inconvenientes y la abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, descubrí la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había llegado a la cima del castillo, subí a toda prisa los pocos escalones que me esperaban de la verja, pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que encontré abierta tras un minúsculo examen, pero que no quise trasponer por el temor a caer desde la increíble altura que había alcanzado. Después volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan infernal como el de como de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba contemplando, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo traía consigo. El panorama era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto, en lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura importante, se extendía a mi alrededor al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimientos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, y sombreado por una antigua iglesia de piedra cuyo arruinado capitel brillaba tétricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente abrí la verja y avancé tambaleante por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por perplejo y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese imperioso deseo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, y tanto me daba, sin experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba determinado a ir en pos de luminosidad y alegría, costase lo que costase. No sabía quién era yo, ni cuáles podían ser mi radio de acción y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que continuaba mi vacilante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo fijo, por campo abierto, unas veces sin perder la vista en el camino, otras abandonándola o para internarme, lleno de curiosidad por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una calzada olvidada. En un instante preciso tuve que cruzar a nado un rápido río cuyos restos de
mampostería agrietada y moza hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que parecía ser mi meta, un venerable castillo cubierto de hierbas enclavado en un gran parque de densa arboleda, de alucinante familiaridad para mí y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo había conocido estaban arruinadas, al mismo tiempo que se erguían nuevas a las que confundía al espectador, pero lo que observé con la máxima atención y placer fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las fiestas. Adelantándome hacia una de ellas y miré el interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran alboroto como lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mi remotísima ancestrales, otras me eran totalmente ajenas. Salté por la ventana y me introduje a la habitación muy bien iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro desanimado. La pesadilla no tardó en hacerse presente, ya que no, ya que ya que ya que hubiera podido concebir, no había terminado de cruzar el umbral cuando cundí entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible intensidad que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más horribles. La desbandada fue general y en medio del griterío y del pánico varios tuvieron desmayos, siendo arrastrados por lo que hubiera enloquecido. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y atontado en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos horrorosos gritos, comencé a temblar pensando que podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera ojeada el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada comencé a percibir la presencia con más nitidez y luego con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa. Contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible e inenarrable monstruo que, por ahora de su mera aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de enloquecidos fugitivos. No puedo siquiera decir con certeza a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era un fantasmagórico amasijo de podredumbre, vejez y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo perverso, la atroz desnudez de algo que la tierra generosa debería esconder por siempre. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo, y sin embargo, con grandísimo horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos con huesos que se entreveían en una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas y en sus enmohecidas y destrozadas ropas una indecible cualidad que me hacía temblar más todavía. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no desayar un débil esfuerzo hacia la salvación, un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos repulsivos ojos vitreos que los miraba fijamente, se negaban a cerrarse. Si bien el espantoso objeto tras el primer impacto se veía ahora más confuso, traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió totalmente a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y, bamboleándome, di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo, adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener a la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaban la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No grité, pero todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de aplastantes recuerdos. Supe en ese mismo momento todo lo ocurrido, recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles, reconocí el edificio en el cual me hallaba, reconocí lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo, mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el alivio además de la amargura, y
ese alivio es el olvido. En el supremo horror de ese momento olvidé lo que me había espantado y el castillo del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes, como entre sueños. Salí de aquel edificio fantasmal y abominable y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo del mármol y descendí los del pedaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales, el viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefreka, en el recóndito y desconocido valle de Hadot, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna, sobre las tumbas de roca de Net, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad agradezco casi la amargura de la demencia, para aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño. Ángel, ¿ya vas a terminar? 5 minutos. Apúrale. Un extraño este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa espantosa surgida en aquel gran marco dorado, desde que extendí mis dedos y toqué la fría y despiadada superficie del pulido espejo.